Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis todos genial y listos para un nuevo vídeo que, como siempre, he preparado con mucho cariño para vosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os interesa y que ha generado muchísimas conversaciones, rumores y especulaciones: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a hablar de Demet y Can Yaman, el fenómeno turco que conquistó a medio mundo, especialmente con su trabajo en la serie Erkenzicus. Y sobre todo vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que se puede saber con certeza, sobre su relación fuera de las pantallas. ¿Era amor verdadero? ¿Hubo algo más que química profesional? ¿O todo fue simplemente una estrategia de marketing brillantemente orquestada? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Así que si os interesa este tema, si sois fans de la serie, si os habéis preguntado alguna vez qué pasaba entre ellos, o simplemente si os gusta el chismecito de las celebridades, os invito a quedaros hasta el final del vídeo. Prometo que os voy a dar información interesante, analizar los detalles y ofreceros mi opinión, siempre desde el respeto y la objetividad. Y como siempre os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido interesante esperándoos. Así que no lo dudéis y dadle al botón de suscribirse. Y a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Empecemos. Bien, empecemos por el principio. Erkenzicus, traducida como Pájaro Soñador, fue un éxito rotundo. La serie, que contaba la historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, arrasó en Turquía y luego se extendió por todo el mundo, llegando a países como España, Italia, Latinoamérica, prácticamente todo el mundo. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo parecía tan real, tan auténtico, que era fácil pensar que algo más estaba pasando entre ellos fuera del set. La trama de Erkenzicus se centraba en Sanem Aydın, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y atractivo. La serie exploraba su romance, lleno de altibajos, malentendidos y obstáculos. La intensidad de sus interpretaciones, especialmente en las escenas románticas, era lo que enganchaba al público. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo parecía anunciar una conexión mucho más allá de lo profesional. Y claro, los medios de comunicación, los fans y las redes sociales se encargaron de alimentar esa llama. Fotos juntos, rumores, entrevistas, todo parecía confirmar la idea de que Demet y Can eran mucho más que compañeros de trabajo. Se hablaba de cenas románticas, de viajes secretos, de mensajes de amor en redes. Todo esto contribuyó a que el público se enamorara aún más de la pareja y, por supuesto, de la serie. Las redes sociales, especialmente, fueron un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, editaban vídeos con momentos románticos de la serie y analizaban cada gesto, cada mirada, buscando pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Cualquier foto juntos, cualquier comentario en una publicación, se convertía en noticia y alimentaba la esperanza de un romance real. Los hashtags como #Canem y #Can Yaman Demet se volvieron virales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una historia de amor fuera de la pantalla? Pues lamentablemente la respuesta más probable es, no, o al menos, no en la medida que muchos esperaban. A lo largo del tiempo hemos ido recopilando información, analizando detalles y escuchando diferentes fuentes. Y aunque es imposible saberlo con certeza absoluta, la evidencia apunta a que la relación entre Demet y Can, fuera de la serie, fue profesional. Y posiblemente con algunos roces. Es importante recordar que el mundo de la televisión, especialmente el de las series románticas, es un negocio. Y el marketing juega un papel fundamental. La química entre los protagonistas, el romance en la pantalla, la idea de que algo más está pasando en la vida real, todo esto contribuye a generar expectación, a aumentar las audiencias y a vender la serie. Es una fórmula que funciona, y que se utiliza con frecuencia. En el caso de Erkenzicus no podemos descartar que esa química en pantalla haya sido intencional, potenciada y alimentada por los propios actores y posiblemente por la producción. Era una estrategia para enganchar al público, para hacer que la gente se sintiera más involucrada con la serie y, en última instancia, para asegurar su éxito. La productora Goldfilm y el equipo de guionistas eran muy conscientes del impacto de la relación entre los protagonistas en el éxito de la serie.
Por lo tanto, es muy probable que se hicieran sugerencias, se fomentaran ciertas dinámicas y se utilizaran estrategias para mantener el interés del público en la posible relación de Demet y Can fuera de la pantalla. Además, es importante tener en cuenta las personalidades de Demet y Can. Ambos son actores profesionales, con una gran capacidad para interpretar roles y para crear la ilusión de sentimientos. Y aunque hayan podido sentir afecto el uno por el otro, es muy probable que lo que vimos en pantalla fuera, en gran medida, una interpretación. Demet Özdemir, conocida por su carisma y versatilidad, ha demostrado su talento en numerosas producciones turcas. Su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Can Yaman, por su parte, es un actor con una gran presencia física y una notable habilidad para encarnar personajes románticos y apasionados. Ambos son conscientes del poder de su imagen y del impacto que tienen en el público. Por otra parte, también existen rumores de ciertas tensiones entre ambos. Algunas fuentes hablan de desacuerdos en el set, de diferencias de carácter y posiblemente de celos. Es normal que al pasar tanto tiempo juntos trabajando en un proyecto tan intenso puedan surgir roces. Y aunque estos roces no necesariamente implican una falta de afecto, sí podrían haber dificultado el desarrollo de una relación sentimental fuera del ámbito laboral. La intensidad de las largas jornadas de rodaje, las presiones de la fama y las expectativas del público pueden generar estrés y tensiones entre los actores. La competencia, los egos y las diferencias de opinión pueden añadir más complicaciones a la dinámica de trabajo. En el caso de Erkencikus, la popularidad de la serie y la atención mediática posiblemente agravaron estas situaciones. Y por si fuera poco, cada uno ha rehecho su vida con otras personas. Demet se casó con Oğuzhan Koç y Can actualmente está en una relación sentimental con una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Esto, aunque no es una prueba definitiva, sí sugiere que en el momento no había una relación de pareja entre ellos. El matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç, cantante y compositor turco, fue un evento muy comentado. Aunque la relación llegó a su fin, evidenció que Demet estaba buscando una relación seria. Can Yaman, por su parte, ha mantenido una vida más discreta en cuanto a sus relaciones personales. Sus relaciones actuales indican que ambos actores han seguido caminos separados en sus vidas sentimentales. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman muy probablemente fue una relación profesional, con una intensa química en pantalla que ayudó a catapultar el éxito de Erkencikus. Y que aunque la ilusión de un romance real es muy atractiva para los fans, la verdad es que la mayoría de las veces, lo que vemos en la pantalla es simplemente una interpretación. La magia de la televisión reside en la capacidad de crear ilusiones, de transportarnos a otros mundos y de hacernos creer en las historias que se nos cuentan. Las series románticas en particular, se basan en la creación de una conexión emocional entre los personajes y el público. La química entre los actores, la intensidad de las escenas románticas y la sugestión de una posible relación fuera de la pantalla son elementos clave para el éxito de este tipo de producciones. Ahora bien, esto no significa que no se hayan tenido cariño o respeto. Es muy probable que al compartir momentos tan especiales y trabajar juntos durante tanto tiempo, hayan desarrollado un vínculo especial. Pero la evidencia sugiere que ese vínculo no fue de pareja romántica. La convivencia en el set, las largas jornadas de rodaje, las experiencias compartidas y el éxito de la serie seguramente generaron un fuerte vínculo de amistad y camaradería entre Demet y Can. Es posible que se hayan apoyado mutuamente, que hayan compartido confidencias y que hayan desarrollado una relación de respeto y afecto. Y claro, también hay que considerar el impacto de la fama y la atención mediática. Estar constantemente en el ojo público, recibir preguntas sobre tu vida personal, tener que lidiar con rumores y especulaciones, todo esto puede ser muy agotador y, en ocasiones, puede influir en las relaciones personales. La presión de la fama, la necesidad de proteger tu vida privada y la constante exposición mediática pueden dificultar el desarrollo de una relación romántica. Los rumores, las especulaciones y la invasión de la privacidad pueden ser muy perjudiciales para la estabilidad emocional de las personas. Es importante recordar que los actores son personas, con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios sentimientos. Y que aunque nos encante soñar con romances de cuento de hadas, la realidad, a veces, es mucho más compleja y menos romántica. En resumen, la conclusión es que la chispa en pantalla fue un fenómeno profesional, bien ejecutado y que sirvió para catapultar el éxito de la serie y de sus protagonistas.
La magia de Erkenci residió en la habilidad de Demet Özdemir y Can Yaman para crear una conexión emocional con el público, utilizando su talento y profesionalismo para interpretar a Sanem y Can, respectivamente. El éxito de la serie, sin duda, se debió a la química entre los protagonistas y a la habilidad del equipo de producción para crear una historia romántica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un trampolín para la carrera de ambos actores, quienes ahora son reconocidos y admirados internacionalmente. Hemos llegado al final del vídeo, y espero que os haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, analizado la evidencia y sobre todo, hemos intentado ser objetivos y respetuosos con ambos actores. Espero que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta contar con vuestra compañía y leer vuestros comentarios. Contadme qué os ha parecido, qué opináis sobre la relación entre Demet y Can, si os gustaría que analizara otros temas en el canal. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os espero en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.